La Navidad, esa época llena de ilusión, misterio y magia, donde los niños y los no tan niños se sorprenden por la mañana al ir a comprobar qué les aguarda debajo del árbol o de los calcetines. Época para estar en familia y con los que queremos, tiempo de frenesí, compromisos, horarios, pero en el fondo, magia. Ya han pasado las Navidades y estamos empezando el 2020, y estas en concreto han sido muy especiales, ya que me han dado la oportunidad de conocer y comprobar la ilusión de dos hermanos imaginantes con grandes valores familiares que aman los juguetes y más concretamente los Playmobil. Sí, los Playmobil. Esas sonrientes figuras sin articulaciones en codos y rodillas, pero que siempre tienen una gran disposición para acompañarnos en nuestras aventuras. Empieza el espectáculo. Muy buenas, imaginantes. Soy Alberto Arribas y os voy a enseñar un Belén alucinante hecho enteramente con Playmobil. Un Belén hecho con juguetes. Es una pasada. ¡Pero se te ha ido la olla! ¿Tú sabes qué día soy? ¡Madre mía! Es que no te enteras de nada. Qué pesado. Ya ha vuelto. ¿Pero cómo vas a sacar el especial de Navidad ahora? Si ya han pasado las Navidades, ¿de qué te refieres? ¿Tendrás jeta? ¿Y te crees que no lo sé? Tío, no ha podido sacarse antes. Además, tú no digas nada que estabas de vacaciones ahí pasando el tiempo. Sí, bueno, es que aguantarte es muy estresante. Y además, necesitaba... ¿Cómo se dice? Airearse. Eso. Necesitaba airearme un poco. Anda, déjalo y vente a echarme una mano, que tengo una idea de cómo poder enseñarlo. Siempre con lo mismo. Es volver y ponerse a jugar. Bueno, vamos al lío. Ya sé que han pasado las Navidades, que ya las hemos dejado atrás, pero es que no quería que os perdierais la oportunidad de poder ver esto. Es muy guay y bueno, yo qué sé, ya he estado experimentando bastante con el visualizador de recuerdos y más o menos controlo bastante bien cómo funciona. Más o menos. Así que bueno, lo mejor es que nos pongamos a ello y... ¡vamos al lío! Esto del visualizador, cuando entras siempre te deja un cuerpo ahí como medio picue. Vamos a ver, ¿dónde estaba el recuerdo? Ah, ya empiezo a verlo. Ahí está. El gran Belén de Playmobil, una composición enorme, en la que aún así no cabe la ilusión y dedicación con la que estos dos singulares hermanos, Jesús y José, han puesto en marcha este proyecto. A lo largo de mucho tiempo de planificación y más de 2 meses de montaje, han construido 12 metros cuadrados llenos de cariño y muchos detalles.
¿Cómo ha sido la experiencia de haber montado algo tan grande? Esta obra la hemos hecho entre los dos hermanos. Nos ha llevado 3 años hacer esto. Tanto mi hermano y yo disfrutamos en cada cosa que nos embarcamos y han sido 2 meses intensos el fin de semana de levantarnos temprano, haciendo frío, nos metíamos ahí y disfrutábamos solo para que tanto nuestra familia como amigos lo viesen, o sea, no lo hacíamos por decir queremos fama, no, nosotros nos pasamos un buen rato haciendo esto, lo tenemos como hobby, distracción, y queremos que lo que nosotros hemos hecho nuestros amigos y nuestra familia puedan disfrutar y contagiar la ilusión con la que nosotros hemos creado eso a los demás. La construcción de este Belén ha sido ardua tarea, pero también ha sido un poco como jugar, ¿no? Al fin y al cabo son juguetes. Bien, hay una cosa que es importante. No podemos nunca, seamos lo adulto que seamos y tengamos la edad que tengamos, nunca podemos perder el niño que llevamos dentro. Si perdemos eso, estamos perdiendo un factor importante en el desarrollo de nuestra vida. Jesús es la parte de todo lo que es la tramoya, el montaje escénico de todo lo que se ve. Yo no es que esperaba que fuera tan duro, es que desde el primer día que me dijiste, dije, menudo fregado que nos vamos a meter. Aquí hay que echar cubo, pala y una buena mano de yeso, sobre todo para tapar los parches. La parte, el ideólogo, si se puede llamar así, soy yo. Yo he sido el que ha ido recapitulando figuras y él ha sido el que ha ido dibujando planos, el que ha ido haciendo todo a la hora de fabricar cosas que son muy complicadas y luego el material era súper sencillo de fabricar, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso creativo? ¿Cuáles son los pasos a seguir para crear algo así con tu hermano? Bueno, ese proceso es arduo, complicado, porque el que dirige, pues en la dirección es muy fácil decir yo quiero esto, quiero lo otro. Yo suelo soltar la idea y decir, podemos hacer esto o vamos a hacer esto. Pero luego todo eso hay que llevarlo a la práctica. Y claro, no es tan fácil poner en marcha aquello que alguien ve. Sobre la idea que yo lanzo en bruto, él empieza a pensar, a diseñar, Y una vez que yo lo veo, lo tengo que pasar a unos planos, dibujarlo, desarrollarlo. Han sido horas suyas de trabajo, también manual que no se veía. Yo solamente veía los progresos de cada semana de lo que había hecho y la verdad es que el resultado creo que ha sido un resultado digno. Pero una titánica tarea como esta no está exenta de dificultades. ¿Qué tipo de problemas se habrán encontrado en su camino? ¿Habrá habido algún momento en el que se hayan querido estrangular el uno al otro como buenos hermanos? A ver, choque es difícil. Lo único que ocurre es que él tiene su idea montada. Yo tengo la mía desde el punto de vista mecánico, de construcción y tal. ¿Qué ocurre? Que son 2 maneras de verlo diferente. Tú en el despacho lo ves perfecto, en la realidad cuando llegas es más complicado. Entonces, esas diferencias de visión muchas veces hacen el decir, no seguimos el mismo ritmo, no seguimos el mismo paso. Pero no hay nada que no se pueda subsanar. Lo que hay que hacer es ponerse en el papel del otro y ver cómo lo está viendo él y cómo lo ves tú y decir, pues no, mira, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Claro, son muchos años ya los que llevamos juntos. De vez en cuando han volado martillos, destornilladores, pero es normal, es la vida misma, somos hermanos. No es cierto, lo más que voló fue un árbol. Pero fue culpa al aire. Eso está muy bien, me ha gustado. Hay que empatizar y ponerse en los zapatos del otro. Pero ¿cuál ha sido la mayor dificultad que os habéis encontrado a la hora de construirlo? La mayor dificultad estriba principalmente en las medidas de que, por desgracia, yo no hice el curso del inspector Gache y entonces no tengo el gachetobrazo. ¿Cómo llego cuando el Belén mide 12 metros cuadrados al centro de la imagen? Pues un poco complicado. Esa es la mayor dificultad, llegar al centro del Belén con un brazo que por mucho que los tire me da medio metro. ¡Adelante, gachito brazo!
Por mil gadgets, no he dicho gadgeto piernas. Adelante, gadgeto brazo. Jesús es el que se encargaba de construirlo todo. Y José, además de idearlo, también se tenía que encargar de conseguir en las figuras. ¿Cuántas hay aproximadamente? Están en torno a las 450 piezas de Playmobil. Entre figuras, animalitos y enseres, sí. Además, entre todas estas figuras hay un montón de customs, figuras personalizadas. Figuras que no puso a la venta Playmobil. A ver, venderse se venden todos. O sea, están... lo único que ocurre es que es difícil encontrarlos. ¿Y estas figuras tan exclusivas dónde se pueden conseguir? Pues ardua tarea, que José es el que se tiene que encargar de conseguir este muñeco o este otro. El problema es dónde se consiguen. ¿No? Han sido 3 años de preparación, de recopilar piezas por toda Europa, en los sitios más insospechados, comprando en aeropuertos de Berlín piezas de Playmobil, en tiendas de Madrid, de Valencia, de Sevilla. Bueno. Unos los puedes conseguir en tiendas y otros sitios tan rocambolescos como, por ejemplo, os voy a decir, la tienda del Soldado, Alcázar de Toledo. ¿Quién dice que va a comprar un juguete en el Alcázar de Toledo? Si en cuanto nos hablan de militares estamos pensando en que ellos están pegando tiros. ¡Allá va la mandarina! ¡Hostia! ¡Venga, que voy para adentro! ¿Estás bien, Joaquín? También hay cosas de juguetes dentro del mundo militar. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que aparecen en el Belén son españoles. O sea, tanto Policía Nacional como Protección Civil, como Guardia Civil, como alguno más que pueda aparecer. Sencillamente porque tenemos grandes amigos en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sí me gusta que estén representados y que se sientan identificados ellos también. Playmobil los fabrica y son Policei, los hace en modo genérico, pero bueno, luego sí que hay quien los customiza y los prepara para eso. También hay madrileños. Tenemos algún que otro corredor de San Fermines también que está preparado. No está en el Belén, pero bueno. Todas tienen un fabuloso nivel de detalle. Tienen todos los anagramas, los escuditos, las banderitas, las letras, todo. Están perfectas. Muy interesante, pero ¿de dónde venía esta afición a Playmobil? Yo de pequeño, no sé, corría el año... No sé, yo creo que cuando se estrenó el episodio 4 de Star Wars, me compré 4 clics de Famóvil, que se llamaba así en aquella época, y a partir de ahí llegué a tener casi que un centenar. A lo largo de la vida y las etapas de la vida, pues eso lo doné. Y casi que, no sé, 30 años después, más o menos, me volvió otra vez la vena de coleccionar, por lo que había visto en internet de los fans de Playmobil. Dije, ¿por qué no volver a coleccionar estos pequeños seres que no se quejan ni dicen nada y son súper agradecidos porque siempre están con una sonrisa, nunca los ves con cara triste? Entonces, pues ahí más o menos empezó otra vez a coleccionar. Y bueno, ¿cómo potenciar la colección? Pues diciendo, vamos a hacer un Belén. Y entonces, en aquel momento armamos el Belén y se armó. Con estos 2 hermanos se armó el Belén, pero ¿cómo llegaron desde entonces hasta este punto? Pues llegamos a este punto sencillamente, y aquí hay que tenerlo bien presente, gracias a nuestro padre y nuestra madre. Gracias a ellos hemos tenido una educación muy importante a nivel de valores familia, y eso nos ha llevado a que mi hermano y yo trabajemos durante prácticamente toda la vida en proyectos comunes, aunándonos sus valores y los míos, y trabajar en proyectos tan dispares como el teatro, la decoración, servicios de protección civil. O sea, todo ha sido una vida muy en común y todo tiene a raíz de la educación que hemos recibido de nuestros padres.
Pero de entre todos los proyectos posibles, ¿por qué un Belén? ¿Por qué no otra cosa? ¿Un diorama de alguna película o de obra o de serie que les gustase? Bueno, el Belén en nuestra casa siempre ha sido muy tradicional, muy entrañable, muy, bueno, la Navidad. No se me ocurriría montar un diorama en cualquier época del año que no fuese la Navidad. Sí que tengo en mente representar una escena de uno de mis musicales favoritos, que sería hacer un diorama del Teatro de la Ópera de París, la Ópera Garnier, con el fantasma de la ópera, haciéndolo con Playmobil. Aquí hay mucho amor por esta línea de juguetes. Pero ¿y Jesús? ¿También compartía el amor por estas pequeñas figuras sonrientes? No, yo soy un poquito más mayor y yo era de la época de los Madelman y tal. Pero lo que os decía antes, somos hermanos, hemos vivido en unos valores familiares muy grandes y lo que a uno le hacía ilusión, el otro por solidaridad también le hacía ilusión. Y si hay que construir los clips, se hacen los clips. Y si hay que construir el Teatro de la Ópera, pues habrá que pensar, ir a Francia, ver el Teatro de la Ópera como es, tomar medidas y hacer el fantasma de la ópera. No nos queda otra. Entre tanta figura será difícil escoger cuál es la más interesante, pero ¿a cuál le tendrán estos dos hermanos especial cariño? Hemos querido recrear un acontecimiento familiar que habíamos tenido, que era la boda de nuestra sobrina, que se había hecho en Galicia. Entonces hay una parte que puede parecer que está fuera de lugar en el Belén, pero bueno, que nosotros queríamos representar ese momento que habíamos vivido en familia. Ahí tenemos, bueno, pues está toda la familia, nuestra hermana, nuestra sobrina, a los que nos han precedido en el tiempo también están representados en algún rinconcito, en alguna casa, en algún lugar del Belén, están puestos ahí. Lo sabemos nosotros, que están ahí representados. De hecho, incluso aparecen ellos dos mismos en el Belén representados. ¿No es de extrañar? Aquí está Jesús con su cámara de fotos y aquí José. Mi escena favorita, el tren. Nos encanta a los niños jugar con el tren. Principalmente porque es el que se mueve. Los demás son figuras. Vale, pero ¿cómo habéis elegido lo que queríais poner en el Belén? Este año quisimos representar, bueno, pues más territorio, y ya estaba Egipto, ya estaba Roma, está Judea, es la antigüedad. Sí que hay un paso intermedio donde, por antecedentes familiares y relación con amigos que tenemos en nuestra vida y que han sido y son importantes, pues también queríamos que se representasen sus tierras y la zona donde viven, ¿no? La Mancha, la huerta murciana, Galicia, y lógicamente, bueno, pues donde nos hemos criado todos desde pequeños, que es la gran ciudad, con algún guiño a la ciudad de Madrid, que es en la que nos hemos criado y en la que queríamos también reflejar un poquito su vivencia en esa gran cabalgata. Y un tío que se le ha roto la rueda del carro y la está reparando. Unos romanos tomándose una cerveza. Pues mira, tenemos unos romanos que se lo pasan bomba. Y yo prácticamente no me importaría ser en este momento romano en el Belén, tomando una cervecita así con la espumita bien tirada. Aquí hay de todo. Detalles. ¿Pero por qué tantos detalles? El haber dirigido teatro en un momento de nuestra vida sí que me ha servido para estar y empatizar muy bien y ponerme en los zapatos tanto del director como del espectador. En ese momento piensas en decir, si yo fuese, ¿qué me gustaría ver? ¿Qué espera el público ver? Pero orquestar semejante proyecto no debe ser nada fácil. Y a veces necesitamos un momento de reposo para poder tomar perspectiva y evitar que el árbol nos tape el bosque. Cuando terminamos el montaje cada día, siempre le decía a mi hermano, tú vete, ya hemos acabado, déjame aquí 5 o 10 minutos, porque al final durante el día estás trabajando, estás colocando todo, pero necesitaba mi momento de decir, he visto esto, falta esto, voy a colocar esta pieza que la hemos colocado deprisa y corriendo, no me gusta cómo está,
esto tiene que estar así, porque así querrá verlo quien venga a visitar este Belén. Y a nivel personal, ¿qué es lo que te llevas tú de hacer todo esto? Pues es una satisfacción personal y es enriquecedor. Y solamente ver las caras, la expresividad de niños y de no tan niños, solamente podía salir de su boca una exclamación. Me habéis contado lo que ibais a hacer, pero cuando he visto el resultado, no tengo palabras. Y viendo un resultado tan espectacular, solo cabe pensar, ¿qué será lo próximo? ¿En qué se embarcarán estos dos hermanos? Una experiencia similar así de grande, no, porque las lumbares están un poco fastidiadas de tanto estiramiento. Pero vamos, yo creo que de una manera más dinámica, quizá a lo mejor más tecnológica, sí podemos empezar a trabajar en un proyecto 2020, hombre, no vía satélite, pero sí vía wifi a lo mejor. Y después de vivir esta mágica experiencia, ¿qué te gustaría decirle a tu hermano? Gracias, Jesús, porque has sabido llevar a cabo lo que yo había pensado y tenía en mi cabeza. Gracias. Lo he visto todo realizado. O sea, tal y como pensé que iba a salir, ha sido lo que he visto. Pues menos mal, que peso me quitas de encima ahora mismo. Gracias, José, porque siempre, desde pequeños, me has metido en tus proyectos, me has ilusionado y hemos conseguido sacar adelante todo aquello que tú, principalmente, has pensado y que entre los dos hemos ejecutado con resultados, por lo menos tan bonitos como esto. Bueno, y ya hemos llegado al final de este viaje, pero antes de irnos, Jesús querría decirnos algo muy importante. Mirad, con este clic quiero deciros que todo es posible. Si nosotros, desde el valor de la familia, un padre, una madre, unos hijos, unas hijas, nos unimos, podemos hacer grandes proyectos, comenzando simplemente desde un sencillo Playmobil. Gracias, y os animo a que vosotros en vuestra familia también juguéis con los Playmobil, con los niños, como siempre, desde la infancia, desde el corazón y sobre todo desde la sencillez. Gracias. Vaya viajecito en el tren, montado ahí dando vueltas alrededor del Belén. Ha sido una pasada el poder haber conocido a estas dos personas, a Jesús y a José, que son unos cracks y además tienen un corazón enorme. Y es verdad que contagian la ilusión con la que lo han montado y el cariño, porque bueno, no hay otro ingrediente para haber hecho algo tan increíble. Y con estos dos imaginantes tan chulos, bueno, pues había que contar esta historia aunque fuera a toro pasado. Y si os ha gustado el vídeo, suscribíos, no os olvidéis de suscribiros, de darle al like y sobre todo de compartirlo con vuestros amigos. Muy importante, compartirlo con vuestros amigos, que estas cosas se tienen que compartir, los valores es importante que lleguen a mucha gente. Dar 3 volteretas, 4 cabezazos contra la pared, 3 palmadas por debajo de las piernas, 4 pisotones, 3 movimientos de cadera a lo hula hop, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y ahora, sin ir más lejos, antes de que este vídeo se acabe, quería poneros algo que yo creo que os va a molar mucho, porque demuestra realmente lo cracks que son estos tíos, y son las tomas falsas. Tomas falsas. Así que a gozar. Venga, chicos, nos vemos la siguiente. Hasta la vista, imaginantes. Dentro vídeo. Quédate mirando a la figurita, simplemente mírala con mucho amor, con dedicación. A ver, no es la figura favorita, por Dios, pero bueno. Pero vamos a ver que ir con la familia, chicos. Pero pregunta algo más y nos vamos ya. Yo creo Vivimos que en la misma casa, o sea, cuidado con lo que preguntas. vamos a... Yo hundo por tierra los comentarios, ¿veis? No me digas, pero no me digas que no lo tengo escrito. No, pero es que te sale del corazón y eso es lo importante.
Súper bien, ¿eh? Menos mal que me das el tiempo. Bueno, llega el momento de agradecer. No, no digas llega el momento, que no eres el rey. A cámara, Perdona, soy el rey de mi casa. mira hacia No ahí te así gusta. en plan pensativo. Con la copa. Y junto con Jesús, mi hermano mayor, pues somos los dos que hemos llevado a cabo. Es que no... Eres mi hermano mayor, por encima hay una hermana, pero tú eres mi hermano mayor, la otra es la hermana mayor. Claro. Bueno, pues, ala. Cortamos. No, esto entra. No, porque, a ver, a lo que me refiero es, somos 3 hermanos. Mi hermana es la mayor, yo soy el del medio y él es el pequeño. No puede decir hermano mayor porque... Sí lo puedo decir. Y él es mi hermano mayor, no tengo otro Sobre todo hermano no mayor. le- Tengo una hermana mayor, pero No no le tengo un distraigas, hermano No le mayor. distraigas porque te mira a ti y queda raro. Claro. Y yo estoy mirando a la cámara. A la recapitulamos. Toma 2. Una tramoya. ¿Puedes repetir esa frase, por favor? Pero así No, mirándome a mí. que es alcohólico tú. ¿Eh? Eso es alcohol. Y es un vídeo para niños. Tomando una cervecita así con la pumita bien tirada. O sea, ¿por qué un Belén y no otra cosa, no? O sea, la idea de hacer el... La idea de hacer... No te preocupes. Ahí está. No. Ahora. ¿Qué más se os ocurre? Ahora que es... Yo qué sé, si vosotros Ya vosotros lo estáis que... en caliente, cosas que lo quieres contar de En Belén. caliente, pero si yo llevo en caliente todo el rato. Yo llevo en caliente todo el rato. Yo creo que te lo estás pasando bomba tú. Yo me lo estoy pasando, pero estoy pasando genial, está yendo súper bien. Va a quedar muy bien.